Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Buenos Aires, en el auditorio Caras y Caretas. Hablaremos hoy de otro caminante histórico, que fue Alonso de Monroy, un hombre que había nacido en Salamanca en el año 1510, y una familia de hidalgos, ¿no? Al parecer recibió un poco de educación, cierta educación. Dice la crónica que Alonso sabía firmar y escribir. Bueno. Y era un conquistador. El 11 de septiembre de 1541, un ataque de los indios destruyó la ciudadela de Santiago de la Nueva Extremadura, o sea, Santiago de Chile, ¿no? Que hacía pocos meses había sido fundada por Pedro de Valdivia. El poblado se transformó en un montón de ruinas, ceniza, palos carbonizados, cadáveres, etc. Los conquistadores españoles habían conseguido derrotar y poner en fuga a los atacantes, pero el precio de la victoria fue enorme. No se trataba solo de las bajas que habían sufrido. Primero, eran pocos. Y lo que sucedía además es que los sobrevivientes iban a tener que combatir contra el hambre. No tenían nada para morfar. Le habían quedado algunos caballos, 2 chanchos, discúlpeme, una galina y un polio. Además estaban aislados. Los indios acababan de quemar el bergantín que Valdivia había mandado construir con intenciones de poder comunicarse con el Perú. Así que no había cómo salir de allí. Cualquier comunicación a través del Pacífico se volvía imposible porque no tenían barcos. En aquella situación desesperada, Valdivia mandó fundir el oro que le quedó con el propósito de moldear 6 pares de estribos, 24 platos y vasos y empuñaduras de espadas. Aquellos elementos se destinaron al capitán Alonso de Monroy y a otros 5 soldados que debían realizar una travesía a gamba hasta el Perú. ¿Para qué? Para restablecer los contactos que habían quedado cortados con la destrucción de esta nave que acabo de nombrar, ¿no? La misión de Alonso de Monroy era tentar a los soldados que estaban en el Perú para que vinieran. Con el oro. Con el oro. Y mirá todas las mentiras. Claro. Era todo el que tenían. Dice, mirá, cosas que hay allí. Y bueno, en el Perú debían exhibir los elementos de oro haciendo ostentación para mover el ánimo de los que lo viesen. Debían hacer creer a los conquistadores del Perú que en Chile abundaba el oro. La verdad es que era difícil tentar alguno, porque allá en el Perú Diego de Almagro había intentado 6 años antes la conquista del territorio por el que andaba ahora Valdivia, y había regresado al Perú con las manos vacías, y había sufrido penurias espantosas. Un desierto de arena y salitre que parecía infinito separaba Perú de Chile, y una vez pasado el desierto, a los españoles los esperaban los guerreros más temibles de América, a los que dieron el nombre de araucanos. La cuestión fue que Alonso de Monroy se hizo cargo de la expedición. Cargó los platos, los estribos de oro, salió hacia el Perú. Era enero de 1542, junto con 5 compañeros. Tenían que recorrer a gamba los casi 3.200 kilómetros que había entre Santiago y Lima. Habían andado ya varias semanas, qué sé yo, qué va a hacer, caminando, ¿no? Habían hecho 700 kilómetros al norte. Llegaron por ahí por Copiapó. Y allí los indios de la región recibieron al grupo de españoles con grandes fiestas y agasajos. Qué sé yo, cómo les va, no sé qué. Pero estos festejos y la buena disposición duraron poco. Una noche, durante una borrachera generalizada, 4 de los 6 españoles fueron asesinados. Quedó Alonso de Monroy y otro.
Pedro de Miranda se llamaba, y consiguieron rajar, salvarse de la matanza. Cuando notaron la ausencia de estos dos españoles, bueno, se lo fueron a alcahuetear al cacique Andequín, y el cacique envió tras ellos a sus mejores guerreros. Y los encontraron a los dos españoles ya al borde del desmayo por hambre y sed. Fueron apresados y los condujeron otra vez a Copiapó. Alonso de Monroy y el nieto de este Pedro de Miranda fueron obligados a besarle las patas al cacique Andequín. Y dice, a ver, béseme los pies, caramba. Y que los metió presos y les prometió una muerte pronta. Dice, no se preocupen, que enseguida los vamos a liquidar. Al día siguiente el cacique fue a ver a los prisioneros. Dice, no, mire, y me tiene que liquidar, liquídeme, pero yo otra vez no le beso las patas. Le preguntó el cacique a Monroy cómo se llamaba el jefe de los españoles que estaban en el Valle del Mapocho, es decir, en Santiago. Y Monroy respondió con una verdad y con una mentira. Le dijo, se llama Pedro de Valdivia, lo cual era cierto, y le dijo, es mi hermano. Monroy intentaba sobrevivir. Claro. Sabía que Valdivia era temido y quiso darse importancia frente al cacique. Era consciente de que Andequín iba a respetarlo más si suponía que era el hermano del jefe máximo, a lo mejor por temor a las represalias de Valdivia, qué sé yo. Andequín se tragó el cuento del parentesco y se sintió orgulloso de tener en sus manos a un prisionero tan importante. Y esa supuesta estirpe de Monroy hizo que Andequín alivianara un poco la reclusión, ¿no? Entonces Monroy y Miranda, aunque cautivos, andaban sueltos dentro del poblado y comenzaron su labor de seducción, por decirlo así, de los indígenas. Monroy se ocupó de enseñarle a los indios a montar. Ya había caballos en aquella ruta entre Lima y Santiago. Por su parte, Miranda descubrió que en el pueblo había un par de flautas y justo él sabía tocar la flauta. Así que no sé de dónde habían salido esas flautas, pero por ahí, parece que Monroy tocaba la flauta y empezó. Qué bien. Así, Bartolo Tocaba tenía una bastante flauta, bien. se llamaba Sí, eso. sí. Bueno, como quiera que sea, Monroy y Miranda ya estaban hartos de su cautiverio. Bueno, le enseñó a tocar la flauta a los indios también. Sí, bueno, pero... Bueno. Pero bueno, andaban ansiosos los dos por cumplir la misión que les había encomendado Valdivia. Habían pasado ya 6 meses desde que habían sido apresados y entonces tramaron algo. La oportunidad llegó cuando el cacique organizó una borrachera de la que participaron también los españoles. Qué raro que organicen una borrachera. La borrachera no necesita tanta organización. Basta con tomar alcohol. Bien. Es el colmo del borracho organizarla. Bueno, se las ingeniaron para mantenerse durante esta borrachera sobrios los dos españoles. Mientras el resto de los indios bebían hasta caer redondos. Al cabo de unas horas, solo quedaban en pie el cacique, 4 indios y Monroy y Miranda. Y pasó lo siguiente. Miranda simuló sufrir súbitamente un agudo dolor. ¡Ay! Lo hacía mejor. Sí, sí. Andequín cortésmente fue a auxiliarlos. Y dice la crónica, voy a leer exactamente. En ese momento, Miranda sacó una daga que siempre había tenido escondida en lo más secreto de su cuerpo. Sí, bueno. Me da impresión. Sí. Y dio puñaladas al cacique dejándolo tendido. Rápidamente acudió Monroy, quien se encargó de despachar sin dificultad a los otros 4 indios borrachos. Aprovechándose de la ebriedad general,
recuperaron los objetos de oro que les había entregado Valdivia y rajaron. A duras penas atravesaron el desierto de Atacama. Por las noches tuvieron que guiarse con las osamentas de cuerpos de hombres y caballos que estaban echados por todo el camino y que brillaban de un modo terrorífico. Y consiguieron finalmente entrar al Perú andrajosos y suplicantes con el oro en la mano. Pero consiguieron muy poca cosa. Nadie creía en aquel oro, y menos por el estado en que habían llegado ellos, ¿no? En el Perú, en Lima, además, todos estaban distraídos porque se había desatado una guerra, la famosa guerra entre Almagro y Pizarro. Terminada la rebelión de Almagro, Monroy se dirigió al Cusco para ver si obtenía ayuda del gobernador, Vaca de Castro. Ajá. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Oyó que no había recursos, pero que podían asignarle algunos hombres. Después de 6 meses de discusiones, Monroy obtuvo como todo resultado algunos hombres para regresar a Chile. Y Monroy volvió. Otros 3.200 kilómetros de vuelta, Dios mío. Pero a caballo, me imagino, ya. No lo sé. Bueno. No, creo que no. Llegó a Santiago con ese puñado de hombres, casi muertos de inanición y de cansancio. Valdivia lo vio llegar y quedó espantado. Estaban tan reventados que en realidad era un problema nuevo, más que solución. Valoró el esfuerzo Valdivia, pero supo que con el oro no había logrado casi nada de lo que pretendía. Digamos que semejante caminata había sido en vano, Sí, claro. por no claro. decir otra cosa. Sí. Nadie estaba demasiado interesado en aquella región. Un par de años más tarde, Alonso de Monroy, obstinado, insistió en ir al Perú, ¿De nuevo? otra vez a contar de las bondades de la tierra de Chile y a pedir que se le concedieran los merecidos premios por su servicio. Pero no le fue bien. Cuando llegó a Lima, se agarró una fiebre y se murió. Era septiembre de 1545 y Alonso tenía 35 años. Mire qué jovencito, Sí. y ya se había hecho todos esos kilómetros. 3.200 de ida, 3.200 de vuelta, Sí. y 3.200 de ida. Sí, ya. 9.600 kilómetros a pata. Qué mala Usted que ha suerte caminado, dése cuenta de lo que es. tuvo. Sí. Bueno, ¿a qué podemos dedicar esta charla? A Monroy. Sí, A bueno. mí la gente que va caminando desde Santiago de Chile a Lima me cae simpática. Y al compañero también. A Miranda. A Miranda. Bueno, y hemos elegido una canción que se llama Caminito Soleado, Sí. en alusión al camino entre Santiago de Chile Sí, y Lima. No sé si... En el camino entonces no era ni caminito, no era muy caminito. No, Era soleado, pero andaba sin camino, ¿no? Caminante, no hay camino, etcétera. Sí. Bueno, en este caso hay un caminito y es Caminito Soleado que canta ahora mismo Gardel. Adelante.